Nuestros ponentes para el día de hoy, todos ellos de KPMG Venezuela y con más de 15 años de experiencia, serán Carla De Vivo, abogada y socia líder de los servicios legales. Bienvenida, Carla. Saludos a todos. José Gregorio Barrios, socio de auditoría. Bienvenido, José. Buenos días a todos. Y Rafael Sánchez, director de Dial Advisory en nuestra unidad de asesoría. Bienvenido, Rafael. Un gusto saludarlos. Hola a todos. Mi nombre es Mauro Velázquez y soy el socio líder de clientes y mercados y del sector de energía y recursos naturales en KPMG Venezuela, y hoy seré el moderador de este webcast. Recuerden mantener sus micrófonos en silencio para evitar interrupciones e interferencias. Después de las presentaciones tendremos un tiempo para atender las preguntas que ustedes deseen ir formulando a través del chat que aparece en sus pantallas. Y recuerden que estos webcasts quedarán grabados y disponibles para que puedan ser revisados y consultados posteriormente. Vamos a dar inicio con Rafael Sánchez, quien nos orientará un poco con respecto a los conceptos básicos de los criptoactivos, la definición de criptoactivo, cómo nace este término y qué hace a un criptoactivo ser criptomoneda. Adelante, Rafael. Muchas gracias. En primer lugar, el criptoactivo nace de las técnicas criptográficas y de algoritmos donde se regulan y se generan informaciones. Y se utiliza la cadena de bloques como proceso o procesador de almacenamiento para esto. Un cripto significa múltiples cosas. Un criptoactivo puede ser una inversión, un producto, un registro inmutable de derechos, propiedades, etc. Pero los criptoactivos nacen con la necesidad de acelerar los procesos de pago. Los procesos de pago que anteriormente se utilizaban como el mercado pago, con redes privadas de tarjetas de crédito basados en monedas de uso legales. Ahorita con el uso de los criptoactivos se pueden tener medios de intercambio, que muchos les llaman criptomonedas, para pagar bienes y servicios de forma digital y rápida mediante el uso de redes públicas que no se basan en monedas de curso legal y no están garantizadas por bancos centrales, pero sí tienen detrás el uso de tecnología blockchain y adicionalmente usan también un respaldo de jurisdicciones y leyes locales para su procesamiento. En primer lugar, lo primero que tenemos que hacer en el tema de los criptoactivos en general es revisar cuál es la información subyacente que lo genera. Algunos de los ejemplos de estos criptoactivos son bien ya conocido Bitcoin, donde tenemos 21 millones en circulación. Lo que ven en la lámina es cómo se genera en cada minuto cada una de estas redes. Pueden ser de 10 a 4 minutos, algunos en segundos. Y si tienen detrás una red pública detrás del blockchain. Adicionalmente, de estos ejemplos, Venezuela tiene sus propias criptomonedas, como ven en la siguiente lámina, ¿no? Venezuela tiene la Arepa Coin, el Bolívar Coin, el Onis Coin, que son criptomonedas que están usándose de bienes de intercambio, y adicionalmente hay redes también de criptomonedas municipales, como en el del Cocuy Coin del municipio de Ibarren, y también tenemos nuestra criptomoneda o token, vamos a ver después la diferencia, que es el Petro como tal. La pregunta era, Rafael, si la relación puede ser directa, si podemos pensar que estos criptos son monedas. ¿Cuáles podrían ser ejemplos de estos criptos? Estos criptoactivos no se consideran moneda, por definición. Bajo de curso legal no son monedas, pero son bienes de intercambio. Estos bienes de intercambio lo que utilizan son la tecnología blockchain detrás de todos estos criptoactivos para generar un valor agregado. Ok, muy bien. Ahora, pareciera que la clave acá sería esta tecnología blockchain. ¿Podrías explicarla en mayor detalle, por favor? Sí, la
Tecnología blockchain lo que utiliza son encriptamiento de transacciones y son validadas por un grupo de usuarios o mineros que utilizan esa red de algoritmos que mencionamos anteriormente para poder interactuar con la información y generar así un bien de intercambio para el público en general. Como ven en el gráfico, puede entrar cualquier tipo de información y después un proceso de validación. Ese proceso de validación va a generar que se genere el algoritmo y ese algoritmo va a generar un bien de intercambio que es la criptomoneda. ¿Y cuáles podrían ser las limitaciones, Rafael, en esta tecnología de blockchain? Bueno, las limitaciones van desde el uso de la tecnología como tal, que es altamente grande, son servidores de alta gama, consumen alta energía y tienen altos estándares de velocidad. Con los problemas que, por ejemplo, tenemos en nuestro país, sí es difícil hacer este tipo de tecnología viable en el corto plazo. También necesita almacenar gran cantidad de datos y tiene un uso tecnológico elevado donde los usuarios tienen que ser capacitados. Esto es una desventaja en principio que se va a transformar en una ventaja. Sí, continuando con esto, José, si estás allí, queríamos saber, ya hablé de las limitaciones de los criptoactivos, hablé de las limitaciones de los criptoactivos, pero queríamos saber los beneficios, ¿no? ¿Qué beneficios le ves tú como contador público a estos elementos? Sí, fíjate. Bueno, uno de los factores importantes es que la tecnología blockchain no está siendo utilizada únicamente para los criptoactivos, sino que al tener seguridad o garantizar la seguridad con la criptografía, también se puede usar para manejar información confidencial de las empresas. E incluso eso estaría bajando el costo al manejar la misma empresa, no incluir a terceros en la custodia de esa información. También la fortaleza desde el punto de vista de lo que son los códigos, los algoritmos para poder violentar esa información o poder accesar a ella. Se necesita para poder manejarla usuarios más capacitados o con mayor conocimiento. Se considera también que todo el proceso va a estar completo y bueno, que desde el punto de vista de la transmisión de la data, de cualquier información que se tenga, es bastante rápida. Y uno de los ejemplos que damos es que usted puede transferir, ¿verdad?, dinero entre Venezuela y China en segundos, cuando a través de una institución financiera pudiese durar 3 y hasta 4 días. Muy bien, José. Ahora, tal como mencionas, hay beneficios importantes, ¿no? Muchos de ellos relacionados con la seguridad y la rapidez a través de la cual se pueden realizar estas transacciones. Ahora, observamos que ya hace más de 10 años, ya han venido operando con estos criptoactivos por más de 10 años, con un número importante de usuarios y cifras muy relevantes en transacciones de millones de dólares. Realmente todo lo que se genera acá es beneficio. ¿Podrías hablarnos tú un poco de los riesgos que existen en estas transacciones? Sí, fíjate, el asunto de riesgo tiene que ver con lo que es la emisión de la información para manejar el levantamiento de fondos con este tipo de cripto o de activos. Se emplea lo que se llama un white paper. Ese white paper es como un prospecto de emisiones de bonos de deuda, que creo que todos lo conocemos. Y ahí se explica para qué es el proyecto o para qué se está levantando esos fondos. A diferencia de lo que es la emisión de un bono, no estaría respaldado por una empresa como puede ser Chevron, una empresa petrolera o una institución financiera como Chase, sino que simplemente el usuario está confiando en lo que dice ese proyecto o ese emprendimiento. Y sobre esa base entonces se hace la emisión y el levantamiento de fondos. Puedes levantar fondos, millones de dólares, y es una de las preocupaciones de Estados Unidos, y al día siguiente entonces no se sabe dónde va ese dinero. Lo otro es que es altamente volátil. Puedes tener un cripto que vale hoy día $100 y al día siguiente $10,000. Y esa inestabilidad, ¿verdad?, le produce al inversionista bastante incertidumbre, ¿no? Así como puedes tener un monto alto, al día siguiente estaría también disminuyendo de manera importante.
Hay un riesgo inherente de fraude, yo pienso que todas las transacciones financieras lo tienen, y bueno, es una de las cuestiones a revisar, ya que, como les dije, si se levantan los fondos y no se sabe quién está detrás de estas emisiones, los fondos al día siguiente pueden no estar presentes. También tenemos que son modelos experimentales, son emprendimientos. Inclusive puede usted colocar el levantamiento de fondos para un salvavidas que se activa al caer al agua, por ejemplo, algo tan sencillo como eso. Entonces, para cualquiera de las emisiones que se están haciendo para levantar fondos son modelos experimentales. Hay un marco jurídico incipiente, ¿okay?, que es lo que también se está trabajando para fortalecer este sector, y estaríamos también en la falta o la necesidad de un establecimiento de protocolos de seguridad, en donde está inclusive la transparencia en el manejo de estos fondos, incluyendo la identidad de las personas que participan. Ahora, José, en este tipo de transacciones no vemos que participen los operadores financieros tradicionales, un banco central, por ejemplo. ¿Quiénes realizan este tipo de transacciones? Sí, esa pregunta es clave porque fíjate que una de las fortalezas de este sector o de esta tecnología blockchain es la rapidez. No interviene un banco central, no interviene una superintendencia, no interviene un banco emisor, un banco receptor, sino que simplemente la transacción se hace casi persona a persona. Yo te transfiero a ti directamente sin necesidad de que haya tantos intermediarios en el medio. Y ya como se mostró anteriormente, hay una participación de lo que son los mineros, que son los que descifran el encriptamiento de esto y están vigilando de que se respeten los códigos y los algoritmos de cada cadena que se agrega o de cada información que se agrega a las transacciones. Entonces está siendo vigilado por las personas que intervienen, por la población. Y es lo que se busca también, o es una de las propagandas o publicidad de esta tecnología, que es que intervienen todas las personas sin necesidad de estar con intermediarios. Gracias, José. Ahora, entrando a los aspectos legales. Carla, ¿podrías describirnos el marco legal de los criptoactivos en el caso de Venezuela? Y cuando hablamos específicamente del petro, ¿podrías comentarnos su naturaleza jurídica? Sí, efectivamente, Mauro. Bueno, la primera criptomoneda venezolana, como fue denominada a sus inicios, fue el petro. Esto ocurre en diciembre de 2017 con la creación de la Superintendencia de Criptoactivos y Actividades Conexas venezolanas, que se llamaba así en ese momento. Desde ese momento comienza el Estado venezolano a dictar una serie de instrumentos legales, sublegales, otros de naturaleza financiera, como el caso del Libro Blanco en su primera versión. Algunos otros instrumentos tendentes a promover el uso del petro. No me voy a referir en detalle a cada uno de ellos, no solo por razones de tiempo, sino también que ha cambiado muchísimo el contenido o la aplicación que se le ha dado a esto, ¿no? Ha tenido una evolución importante, ¿no? Sin embargo, a modo general, podríamos comentar que para el año 2018 se trató de promover el petro para la compra de boletos aéreos, para el pago de gasolina en la frontera, la gasolina de los aviones, incluso en agosto del 2018, con ocasión a la reconversión monetaria, el Estado estableció que el petro serviría como una unidad contable y un ancla para el bolívar, y si recuerdan se utilizó incluso para determinar el salario mínimo, que se decía que era medio petro, que esto incluso quedó de lado con el tiempo. Finalmente, en diciembre de 2018, se dictó un decreto que llamó muchísimo la atención, que se establece que quienes realizaran operaciones en criptodivisas tendrían que pagar los tributos que se generaran de esas operaciones en esas mismas criptodivisas. Esto cabe destacar que no se desarrolló porque se ordenaba, está vigente, pero no tuvo un desarrollo en instrumentos de rango sublegal que establecieran cómo sería este procedimiento. Ya en el 2019 se dicta el decreto constituyente sobre el sistema integral de criptoactivos. Este es quizás en estos momentos la norma de mayor relevancia en esta materia, porque
regula no solamente a quienes interactúan en el mercado, como la actual Superintendencia Nacional de Criptoactivos, que es conexa, como es el nombre actual de la superintendencia, a la tesorería de criptoactivos, a las casas de intercambio, sino que en general regula todo ese negocio de los criptoactivos en general y de los criptoactivos soberanos en particular. Adicionalmente, en ese año se dicta también un decreto por el cual se le instruye a todas las personas naturales y jurídicas expresar el registro contable de información en criptoactivos soberanos, de lo cual pues abundaremos más adelante. Esto es en petros, aun cuando el registro se realice en bolívares, ¿no? Ya en el 2020 se dicta un decreto en el que se establece la liquidación y venta y pago de servicios en criptoactivos soberanos. Esto es básicamente tasas y precios públicos. Sin embargo, como el SAPI, el SAREN, el SAIME, Bolipuertos, INEA, esto ha traído algunos problemas, sobre todo para la obtención de estos petros, o realmente se ha utilizado más como un factor de conversión, ¿no? Como el uso para el pago. Y cabe destacar también, y más como una norma para promover el uso del petro, la reciente reforma de la ley del IVA, que como recordarán se estableció una alícuota adicional para transacciones en moneda extranjera, y esa alícuota no se va a cobrar si se realiza la operación en bolívares o en criptoactivos venezolanos. En síntesis, podríamos decir que a esta fecha el Estado ha autorizado el pago en petros de algunas transacciones que podríamos ver en la siguiente lámina, tales como impuestos, pero básicamente aranceles, bienes y servicios en establecimientos autorizados. Recordemos que esto ocurre en el mes de diciembre, que se otorgaron incluso unos beneficios laborales en petros, y se autorizó algunos establecimientos a través de la plataforma Biopago para que pudieran ser utilizados, plataforma que luego no funcionó a los pocos días, el combustible para las aerolíneas, expendio de gasolina en la frontera, servicios consulares y actividades financieras en cajas de ahorro. En el ámbito legal, también, si bien no es el legal venezolano, debemos también tener en consideración las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. En el mes de marzo de 2018 se emite una orden ejecutiva que complementa órdenes ejecutivas anteriores, donde se le prohíbe a los nacionales americanos y a las personas residentes dentro de los Estados Unidos a realizar transacciones relacionadas con cualquier divisa digital, moneda digital o token digital que haya sido proferido por, para o en representación del gobierno de Venezuela. En este sentido, luego la misma Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, aclaró en sus preguntas frecuentes que el petro y el petrogold, una moneda digital que fue creada con respaldo en el oro, también por el Estado venezolano, se consideran monedas digitales o tokens y entran dentro de las prohibiciones, ¿no? Solamente se otorgó una licencia, es decir, un permiso a las personas americanas que estén residenciadas en Venezuela para el pago de impuestos y precios, ¿no? Entonces, pues, en ese contexto, podríamos decir que estas sanciones tienen un impacto importante, sobre todo en las empresas internacionales o que realicen operaciones fuera del país, porque quizás por el temor de verse impactadas por estas medidas al utilizar criptoactivos venezolanos. Me comentabas además que la naturaleza jurídica del petro es realmente complejo, o ha sido algo complejo establecer con absoluta certeza cuál es la naturaleza jurídica del petro. Básicamente por los distintos usos
que se le han venido dando desde su creación. En este contexto, podríamos decir que la doctrina o quienes hemos estudiado el tema, pues ha habido cierto consenso en sus características. Hay consenso en que se trata de un bien mueble, un intangible, de contenido patrimonial, genérico. Muchos dicen un bien o activo digital con usos restringidos. Se ha coincidido en que no puede considerarse como dinero desde el punto de vista legal e incluso económico, porque la Constitución venezolana es muy clara al establecer que el artículo 318, en su artículo 318, que la moneda de curso legal es el bolívar, con lo cual pues no podría ser considerado este tipo de cripto como dinero. Adicionalmente, se ha considerado que no es una criptomoneda tradicional, básicamente porque la emisión e intercambio está centralizado por el Estado y está respaldado por un Estado, siendo que en el caso de las criptomonedas tradicionales, su valor depende exclusivamente de la confianza en las transacciones y hay una libre oferta y demanda entre particulares sin reglas establecidas o centralizadas en el Estado. Entonces, quizás de allí que no pueda calificarse como una criptomoneda tradicional. E incluso hay quienes afirman, y creo que se comentó en el punto anterior, que el petro no constituye una criptomoneda, sino que se asemeja más a un token, porque puede considerarse como un valor negociable donde el Estado adquiere un derecho de crédito, o sea, a partir de los usuarios adquieren un derecho de crédito contra el Estado, lo cual pues no es propio de las criptomonedas. Y vemos entonces, como comentaba, en cuanto a los usos o los distintos usos que se le viene dando, como un medio de intercambio, como un medio de pago, como un commodity, como un instrumento financiero, hasta como una unidad de cuenta para registrar información financiera. Y todos esos usos tienen, tienen consecuencias no solo en el ámbito legal, quizás sería hasta el menos relevante, sino en el ámbito financiero, pues contablemente va a tener unos impactos, como ustedes pues lo explican mucho mejor de lo que podría hacerlo yo, y adicionalmente va a tener distintos efectos tributarios e incluso problemas en la determinación de la valoración de este instrumento, porque al ser utilizado de distintas formas, vamos a ver cómo el mismo Estado ha promovido distintas formas de valoración del mismo instrumento. Gracias, Carla. Ahora, observamos que existe un marco legal bastante amplio en el caso de Venezuela que permite el uso de este criptoactivo como mecanismo de pago, también como inversión, ¿okay?, en variedad de transacciones. Sin embargo, vemos que en la práctica no se está utilizando de manera amplia, pudiéramos decir. ¿A qué podría deberse eso? ¿Qué consideras tú? ¿Será debido a que no existe una plataforma apropiada, una infraestructura apropiada para que se puedan realizar mayor número de transacciones o diversidad de transacciones con este tipo de instrumentos, debido quizás también a, como tú mencionabas, las sanciones internacionales que quizás frenan un poco el deseo de la gente de poder utilizar este tipo de instrumentos? Y también si puedes ampliar un poco lo que respecta a la licencia que ha emitido la OFAC para el pago de tributos. Sí, bueno, a ver, en cuanto al uso del petro, yo pues en mi opinión creo que las sanciones evidentemente tienen un peso importante, como te decía, básicamente en empresas, grandes empresas o incluso empresas medianas que realicen operaciones fuera del país o que tengan bienes ubicados fuera del país, evidentemente, pues por el temor que pueda generar la incidencia que en ellos pueda tener. Sin embargo, pues hay otros factores también de relevancia, unos incluso ajenos al mismo petro,
que es las políticas internas. Muchísimas empresas, por los riesgos que bien explicaron ustedes anteriormente, los riesgos que tienen las criptomonedas en general. Entonces, son políticas internas del no uso de este tipo de instrumentos, provengan de donde provengan, ¿no? Quizás a nivel más local y más referido al petro, hay varias circunstancias, ¿no? Primero, no hay un mercado secundario robusto, hay muy poca demanda de estos instrumentos. Ciertamente, como tú decías, hay fallas en las plataformas. Como te comentaba, cuando se hizo los pagos a los trabajadores, hubo problemas con el biopago y, y muchas de las personas pues, se quedaron con este instrumento en la mano por las dificultades para llevarlos a subasta y la poca demanda que había, ¿no? En Venezuela tampoco el manejo de la tecnología es suficiente para poder utilizar este tipo de instrumentos. Y bueno, creo que hay un elemento de confiabilidad importante que debe tener una moneda que quizás por los cambios, como te decía, el cambio que ha habido en la interpretación, en la aplicación, en cómo se usa, en qué lo respalda, en este sentido pudiese generar mucha desconfianza en el retorno en el uso de ese instrumento y en qué lo voy a utilizar. Me decías de la licencia que fue otorgada. Bueno, la licencia no se otorgó específicamente para el caso del petro, sino que en algún momento determinado se generó algunas dudas en cuanto a si las personas americanas, recordemos que las sanciones son prohibiciones que van dirigidas hacia las personas americanas o domiciliadas en los Estados Unidos, si personas americanas que estuviesen en Venezuela podrían cumplir con sus obligaciones tributarias, porque sería una relación que se establece con el Estado venezolano. Entonces, en ese sentido, se otorga esta licencia que tiene toda la lógica del mundo, porque si yo te permito desarrollar actividades en el país, tengo igualmente que tengo que pagar los tributos que corresponden. Entonces se otorga esta licencia y evidentemente esta licencia a su vez autoriza al pago de tributos en general y por supuesto al pago de tributos en criptoactivos si así lo requiere el Estado. En ese sentido, no sé si quedaría clara el contenido de la licencia. Muchas gracias, Carla. Ahora bien, entrando en los aspectos relacionados con la valoración del petro. Rafael, ¿pudieras tú explicarnos cómo se valora este instrumento? ¿Cómo se cotiza el petro y cuáles son las entidades que han sido autorizadas para su manejo, en el caso de Venezuela? ¿Y qué operaciones puedo hacer actualmente con el petro? El petro tiene tres formas de valorarse. La primera es por la fórmula que aparece en el white paper, que lo ven en pantalla, que son ponderaciones del oro, diamantes y demás recursos minerales con el marcaje que el Estado impone. La segunda es a través, y en la próxima lámina lo vamos a ver, de la plataforma Patria, que son plataformas donde el Estado puede acceder o puede darte estos bienes y servicios, como lo ven aquí ahorita en pantalla. Esta plataforma tiene un valor distinto también al que se tiene en el decreto y se tiene en la valoración del petro por la fórmula, aunque son el mismo estado, tienen dos tipos de valoraciones. Y después tienen los exchange, que aquí tenemos algún ejemplo de algunas casas. Los exchange nada más actúan como intermediarios y te dan un valor referencial adicional. Adicionalmente, tenemos también que ya el 25 de mayo, el día antes de ayer, ya en muchos de los exchanges está cotizándose $1.243.000 de petros. Es poco, como menciona Carla y mencionaron anteriormente. Es algo que no ha generado la suficiente confianza para comercializarse. Y en el lado derecho están viendo algunos de los ejemplos de cotización del petro. Ven cómo en los exchanges está entre $10 y $11 el petro.
en la adquisición. Hay otro chain que es Bancar que tiene $50. Está la plataforma Patria que cotiza en 45 y la Petrocalculadora que se calcula con la fórmula anteriormente mostrada que está en $57. Estos datos los pueden consultar tanto en la casa de chain como Amberes Coin o en la página web morogota.coin, morogotacoin.com, donde ustedes pueden visualizar cómo cotiza este token durante el día. Quizás, Rafael, este viene a ser otro de los elementos que aleja un poco a la gente en cuanto a su uso, ¿no? El hecho de que no exista un mercado secundario activo y también que podamos ver diferentes valores, ¿no? Y muy importante, 10,8, 11,3, una diferencia de 50,3, o sea, son valores realmente muy volátiles. Quizás esto, unido a las sanciones, más a los temas relacionados con plataformas requeridas, pudieran ser, en definitiva, lo que genera que la gente no utilice de manera más amplia este tipo de instrumentos. Sí, Mauro. En realidad, este tipo de instrumento no ha generado la confianza suficiente para ser mercados económicamente activos. Y aquí, tanto los financieros como los contadores públicos nos enfrentamos a un reto que es cuál es el valor razonable de este petro, ¿no? Y Carla dio en el clavo en la parte jurídica, es como tú estás usando también este criptoactivo y cuál es el mercado donde tú te estás alimentando de este criptoactivo. De hecho, lo vamos a ver más adelante con José, es cómo los contadores públicos valoran este elemento que es importante y adicionalmente eh, es un mercado incipiente, por lo cual vamos a tener distintas fuentes de información por ahora hasta que se unifique la misma, como pasó ya con el Bitcoin desde 2009 hasta nuestros días. Muy bien, gracias, Rafael. Ahora, José, de acuerdo a lo que hemos explicado hasta ahora, vemos que el cripto es una especie de fenómeno mundial, con riesgos, con una legislación en Venezuela, pero ¿cómo está el proceso de regulación de este tipo de operaciones a nivel mundial y el uso de estos activos por parte de los diferentes países? Sí, a nivel mundial se puede comenzar, como ven en el mapa, por China. En China ya se estableció una ley para el uso del criptoactivo y ellos tuvieron como unos 2, 3 años trabajando en un proyecto para la creación de una moneda digital. Entonces, fíjense que ya aquí estamos entrando en esa diferencia entre criptoactivo y moneda digital, utilizando una plataforma blockchain por un gobierno como es el gobierno chino. Esa moneda va a ser equivalente a un yuan y también se habla de que es el yuan digital. Si nos vamos a la parte de Japón, Japón ya estableció la ley de liquidación de fondos y la ley de cambio de instrumentos financieros, en donde se establece que no son criptomonedas, sino criptoactivos, para vigilar que no haya una confusión por el usuario, por el inversor, al asociarlo con una moneda. Pero fíjense que ya hay legislaciones en estos dos países que son importantes para el sector financiero. Si nos vamos a Europa, está la Asociación Bancaria Europea, está la Autoridad de la Conducta Financiera de Londres y está también el Banco de Liquidación de Suiza, o lo que viene también a ser Basilea. En estas instituciones se está estableciendo o se ha establecido ya las alertas y guías para enfatizar en la identificación de las identidades de las personas que hacen estas transacciones, también el origen de los fondos y hacia dónde se destinan los fondos. Vigilando también lo que pudiese ser el cumplimiento de legislaciones antilavado, ¿no? Entonces a Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos la Comisión Nacional de Valores, la Comisión también de Commodities, y bueno, esa institución que se llama FINRA que maneja las relaciones o las regulaciones con los traders con los que negocian pues, este tipo de transacciones. Ahí básicamente se ha estado vigilando la emisión del AICO, como vimos hace rato, que es ese papel blanco que mencionaron también, ese white paper, que te explica para qué es la emisión y para qué se están levantando los fondos a través de un token o a través de un cripto. Entonces, básicamente, Estados Unidos ha inclusive detenido algunas emisiones
de estos criptos porque se levantan los fondos y al día siguiente no saben dónde están colocados. Entonces, básicamente se sigue reforzando, aunque hay una legislación que maneja o que puede utilizarse para regular todas estas transacciones, las instituciones lo que están es buscando fortalecer este sector que es el novedoso. En el caso de México tenemos la ley FinTech, en donde el México responsabilizó al Banco Central de México para que vigilara las transacciones en este país relacionadas con cripto. Y en Colombia tenemos, todavía no hay leyes, pero ya la Superintendencia Financiera, la DIAN, han estado generando comunicados, pues, opiniones sobre el uso de estas transacciones orientadas hacia títulos valor y cualquier efecto que tenga en las posiciones financieras de las empresas y los efectos tributarios. Sí, en Brasil está el Banco Central de Brasil y la Comisión de Valores de Brasil. Ahí se ha estado emitiendo también legislación, inclusive ya hay demandas que han ganado los inversores en función de estafas que se han perpetrado, y eso da ya un marco de fortaleza en que aun cuando haces transacciones y son en una plataforma donde tú no conoces quién está detrás y no intervienen los reguladores tradicionales, como mencionábamos hace rato, sí hay un respaldo legal para los inversores que tienen transacciones en estos criptoactivos. Sí, José, tú de alguna manera lo mencionaste, ¿no? Pero ¿cómo podemos asegurarnos de la legitimidad de estas transacciones? Hay muchas transacciones a nivel mundial entre diferentes países. ¿Cómo asegurarnos el origen del fondo, si provienen de actividades ilícitas realmente? ¿Cómo controlar ese riesgo de fraude? Sí, ese es el reto. Yo lo que vemos, lo que hay inclusive mencionado por expertos, es que hay ese riesgo de no identificar completamente quién está haciendo la transacción y de dónde vienen los fondos, ¿no? Y estamos hablando en este momento de unos 330 billones de dólares que se han manejado con este tipo de criptos, y es por eso que está, como mencionamos, fortaleciéndose la legislación y bueno, hay un grupo de acciones financieras internacionales que también ha estado eh, viendo este sector, recomendando todas las actividades de control interno, los protocolos para efectos de vigilar esto. Pero definitivamente como es un sector bueno, prácticamente de 10 años, el riesgo de fraude está, como en cualquier transacción, y lo que hay es entonces estar en las empresas reforzando su vigilancia y en las personas naturales que invierten estar buscando pues los análisis que hay para esto, por los exchanges, por las publicaciones y por los organismos reguladores que emitan información sobre esto. Muchas gracias, José. Ahora, cuando vemos como mencionábamos antes, ¿no? La cantidad de transacciones, estos son realmente operaciones que no tienen frontera. Quizás nos quedaría preguntar cómo se reconocen estas transacciones en la información financiera. Sí, ya como vimos, ¿no? Todo el hecho económico que se está dando con este tipo de criptos, se nos presenta a los preparadores, los estados financieros, los contadores, cómo medir esta transacción, qué valor asignarle cuando se está ya transando con ellos, cómo lo clasificamos a nivel de los estados financieros, cómo podemos tener la seguridad, ¿no? De que existe ese bien y que la compañía o la persona que lo está adquiriendo tiene la propiedad de él, los efectos tributarios que puede tener esta transacción y los aspectos legales que ya hemos visto anteriormente. Todo esto debe ser considerado para poder entonces incluir esto en los estados financieros. Y se cae entonces en la pregunta, o los primeros consultados son la Junta de Normas Internacionales de Información Financiera, y la respuesta de la Junta de Normas Internacionales fue que ya ellos consideran, ¿no? que las transacciones de este tipo están reguladas en las normas. Para eso se tomó como premisa esto lo tomó como premisa la Junta, que estos criptos son un activo digital que utiliza la criptografía para su parte de seguridad. No es emitido por ninguna autoridad jurisdiccional que viniese a ser una república o una institución gubernamental para que fuera considerado una moneda, pero es una característica importante, y no da lugar a un contrato. ¿Okay? Entonces, no da lugar a un contrato formal, legal, como nosotros
conocemos firmado que hay un obligado y del otro lado hay una persona que tiene el derecho. Entonces, con base en esa premisa, la Junta contestó, bueno, mira, si lo compras para vender, comprar y vender, y esa va a ser tu actividad normal, eso es un inventario. Y si no lo compras para eso, es un activo intangible. Si es la primera parte, sería NIC 2, y si es la primera parte, sería NIC 38, que es lo que regula desde hace tiempo este tipo de actividades, ¿no? Intangibles y inventario, la NIC 2. Ahora hablemos un poco de cuál es el panorama mundial, ¿no? En cuanto al tratamiento contable de este tipo de instrumentos, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo los diferentes países? Sí, fíjate, entonces, si ven lo que emitió la Junta de Normas Internacionales, que está en la primera columna, básicamente te está diciendo que no hay una norma específica, si lo podemos tratar, para estas nuevas transacciones o para estas novedosas transacciones, que básicamente tienen 10 años en el mercado. Entonces, es un poco difícil pensar que este tipo de transacciones que no estaban cuando se crearon estas normas puedan ser aplicadas, pero esa fue la decisión hasta el momento de la Junta y va a seguir monitoreando. Y entonces nos vamos a qué están haciendo los países, porque los preparadores, los estados financieros tienen entonces que ver cómo reflejan estos movimientos. En el caso de Francia, ya estableció por ley que puede ser tratado como un efectivo equivalente o que puede ser tratado como un instrumento financiero. En Francia, toda la parte contable es por ley, o sea, las normas son incluidas en una legislación y es de acatamiento de todos. Cualquier variación, entonces, entre el reconocimiento inicial de la transacción y su reconocimiento y su medición posterior estaría incluyéndose en el estado de resultados integrales o en otros resultados integrales, dependiendo si es efectivo o si es instrumento. En el caso de México, en el boletín C22, que está en auscultación, esto fue emitido en diciembre de 2019, ellos establecieron que es un activo intangible y cualquier variación se llevaría entonces al estado de resultados integrales. Voy a irme hacia la columna que ven ahí de Estados Unidos y Singapur, donde estos países, bueno, desde el punto de vista de Singapur, estableció de manera taxativa que es inventario, dependiendo del uso, parecido a la Junta de Normas, intangible, pero agregó que también puede ser considerado en algunos momentos instrumentos financieros. Entonces ya ahí tiene una variación con la Junta de Normas y también con México y Francia. Para el caso de Estados Unidos, ven que también se maneja la misma posición, pero en el caso de Estados Unidos no se ha establecido que es una norma específica. Los preparadores de los estados financieros tienen que hacer la evaluación de la transacción con base en para qué se está utilizando, cómo se están generando los fondos, quién tiene el respaldo, y entonces poder hacer el registro. Yo quisiera que aquí se mencione que todo esto que estamos viendo, en principio, es para la persona que tiene la tenencia o es la tenencia de este instrumento para poder registrarlo en los estados financieros. En el caso venezolano, se emitió entonces lo que es el NIC 12 y habla de que, o sea, ha decidido que es un criptoactivo corriente y un criptoactivo no corriente, y eso lo podemos hablar después. Y dejo de último Japón, porque Japón fue bastante práctico en el sentido de que no es inventario, no es activos intangibles. Ahí hay una serie de documentos que se debieran generar para que se considere un intangible y utilizarlo en la producción de la compañía, como es un derecho de autor o un software, y tampoco es instrumento financiero porque no hay un contrato que respalde este instrumento. Entonces, ¿qué dijeron los japoneses? Simplemente es un activo específico o lo que uno pudiese conocer antes como otros activos. Sí, en el caso de Venezuela, comentaste que sí existe un boletín específico. ¿Pudieras comentarlo un poco, por favor? Sí, la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela emitió el NIC 12. Ya la Federación tenía, antes de que estuviera la SUNACRIC solicitando que se llevara la contabilidad, como ya se mencionó anteriormente, y se presentara la información financiera en cripto, ya venía con este proyecto. Básicamente estuvieron en coordinación, estuvieron conversando la Federación y la SUNACRIC y se emitió este boletín. Y este boletín, aquí en el resumen pueden ver que recoge las premisas que también tiene la Junta de Normas Internacionales. Los criptoactivos son intangibles que utilizan una criptografía para llevarlos, manejar el tipo de registro o las transacciones, y utilizan lo que se llama los registros distribuidos con base en lo que es su funcionamiento y también para controlarlos.
El reconocimiento del criptoactivo yo diría que mantiene las bases de lo que tenemos en el marco conceptual para reconocer un activo, que es que usted tiene que tener el control de ese cripto que se va a manejar a través del mecanismo de almacenamiento de gestión que conocemos como wallet, y se espera que de ese activo se obtengan beneficios económicos futuros, que es uno de los retos que enfrentamos los contadores para estimar, pues, si en verdad eso va a generar beneficios económicos. El costo, básicamente lo que pagas cuando compras el cripto, puedes también seguro tener algunas comisiones que son necesarias para adquirirlo, también se estaría incluyendo en el costo. Y la medición también ya se hizo una referencia hace rato. La federación estableció que sería utilizado los niveles 1 y 2 para la valoración que se expresan en la NIS 13. Después más adelante se explicaría por qué no, o sería una pregunta para nuestro experto, por qué no se utilizó el nivel número 3 de valor razonable. Después entonces el mismo boletín te explica que si hay una ganancia o un incremento entre el reconocimiento inicial y la medición posterior de este cripto, esa ganancia que se genera estaría llevándose a otros resultados integrales. ¿Okay? En la siguiente lámina podemos ver que si hay una pérdida que se va a generar porque en el reconocimiento inicial lo registras a 100 y vamos a suponer que en la medición posterior está a 50, esa pérdida tú debes verificar si tienes alguna ganancia registrada en otros resultados integrales, rebajar primero esa ganancia, y si todavía queda pérdida se registra esa diferencia en el estado de resultados de operaciones. Después, cuando se desincorpora el criptoactivo, puede ser porque se vendió, se transfirió, o porque simplemente dejó de cotizar y se deterioró 100%, usted entonces debe verificar si hay algún monto en otros resultados integrales. Si no lo hay, llevar todo el monto a resultados de operaciones, y si no, cancelar el monto de ganancia que esté en resultados integrales y el resto llevarlo al estado de resultados de operaciones. Para la parte del ajuste por inflación, al estar al valor razonable, no se tiene por qué ajustar por inflación. Y la clasificación a nivel del estado de situación financiera, como ya mencionábamos anteriormente, va a ser criptoactivo corriente o criptoactivo no corriente, dependiendo de si la empresa lo va a tener por 12 meses o más de 12 meses en sus operaciones o en los estados financieros de la empresa. La otra exigencia es que se debe presentar tanto el criptoactivo corriente como el no corriente en un elemento separado de los estados financieros, que el usuario pueda ver dónde están ubicados, y también los resultados, sea ganancia o sea pérdida, deben identificarse de manera explícita en el estado de resultados integrales. Ok, la otra parte que lo mencionaste inclusive con nuestra abogada, es que el requerimiento de la SUNACRID de presentar la información o los estados financieros criptoactivos. Entonces, lo que se maneja aquí en el boletín es la presentación de este requerimiento como una información adicional. Lo vamos a ver en el ejemplo, vamos más adelante, en un ejemplo donde está el estado de situación financiera, en moneda funcional, y los estados o la información financiera adicional que pidió el organismo regulador. Entonces, como pueden ver en esta lámina, aquí están los estados financieros, vamos a decir los básicos en su moneda funcional, que en este caso, para el ejemplo es dólares. Pueden observar que está el criptoactivo corriente, el primer subrayado amarillo, en donde tenemos que en el año 2001 está a 20.737 de... yo creo que ya pudieron observar en rojo, ¿no? Se vio bastante bueno. El origen del criptoactivo estaba en 20.737 y en el año siguiente, en el 2002, ya no está presente. La premisa aquí es que simplemente dejó de cotizar, salió de circulación este cripto y se tuvo que manejar una desincorporación. Si ven un momentico al lado derecho, van a ver que hay una pérdida en el año 2002 que equivale básicamente al saldo que tenían al inicio del año 2002 estos criptoactivos. Y se identifica completamente. Para esta operación o esta transacción se está considerando que no hay ganancia en otros resultados integrales. Después vamos con el criptoactivo corriente, en la segunda línea del estado de situación financiera, que fíjense que estaba en 100.000
y para el año siguiente se cotizó y tuvo una ganancia de 240.000, o sea, al pasar de 100.000 a 340.000 dólares. Como es una ganancia y no había ninguna otro tipo de activo, simplemente esa ganancia, el 100%, está yendo a otros resultados integrales que se generaron en el año 2002 y fíjense que en el lado derecho de la lámina van a observar ese monto en otros resultados integrales. Ya esto que estamos presentando aquí es el estado financiero para una compañía que tiene la tenencia del criptoactivo. Pero entonces a esta compañía también se le exige que presente esta información, estos estados financieros como una información adicional en cripto. Vamos a la siguiente lámina. Poder ver que es muy importante que primero que se identifique que es información adicional y que se deje esta leyenda que ven en la parte superior. Ahí se observa que la referencia que utilizó el organismo regulador es el banco que emite la tasa, que en este caso para el 2001 era 60 y para el 2002 58. Y vamos, aquí lo importante es que se convierten los estados financieros dividiéndolos entre esas tasas y eso es lo que se va a presentar en el estado de situación financiera y en el estado de resultados. Y una cuestión interesante es que puede ser que el valor de mercado o el valor que nivel 1 y nivel 2 que se tenga de ese cripto es cero, o sea, se incorporó, pero que la referencia de conversión sea una tasa establecida por el organismo regulatorio, el que lo emite. Entonces, independientemente que sea cero a nivel del estado financiero básico, usted igual va a poder convertir las cifras porque es por una tasa de referencia. Entonces, en resumen, pueden observar aquí cómo está cada uno de los estados financieros presentados en los criptos que exigió el organismo regulatorio. Muy bien, muchas gracias, José. Bueno, gracias a Carla, a José y a Rafael por la información que han estado compartiendo con nosotros. Ya vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos realmente 10 minutos o 8 minutos para esta sección. Entonces, yo estoy viendo acá que tenemos varias preguntas en el chat. Vamos a tratar de ir atendiendo el mayor número que sea posible. Una persona acá pregunta si estamos en presencia de una burbuja financiera. No sé si puedes responder tú, José. Bueno, esa es la discusión entre Rafael y yo siempre, ¿no? Porque yo por lo menos considero que sí es una burbuja financiera porque un instrumento tan volátil, ¿verdad? En donde inclusive desde el punto de vista de instituciones, yo no sé quién lo respalda, ¿verdad? De un momento a otro puede tener un valor. Y de hecho, fíjense cómo pueden tener un valor que prácticamente ni se explica. Y con todo respeto de que no tiene ni siquiera una lógica económica, ¿no? Para uno. ¿Cómo puede pasar de $10 o de 100 o de 1.000 a 20.000 dólares y después bajar a 10.000 dólares? De seguro hay muchos expertos explicando eso. Pero eso mismo ha pasado en otras épocas, como inclusive cuando vimos el tema de las cédulas hipotecarias, en donde básicamente tú no sabías cuál era el activo, dónde estaba el activo, pero algo estabas comprando ahí, pero como todo el mundo lo estaba comprando, bueno, llegó a los niveles que ustedes saben para que después se generara toda esa caída, esa quiebra financiera. Entonces, yo creo que aquí puede haber ese tema de burbuja, hay un riesgo importante y que bueno, que esperemos que se pueda ir resolviendo con la intervención de los organismos reguladores y con la intervención de los bancos centrales en este tipo de operaciones. Muy bien, gracias, José. Carla, con respecto al tratamiento fiscal, por acá nos preguntan, ¿no? Gravabilidad de los beneficios, ¿cómo se realiza esto? Y deducibilidad de las pérdidas. ¿Cuándo deben ser gravables las ganancias? No sé si puedes hablarnos un poco en relación a los aspectos fiscales en este tipo de transacciones. Sí, claro, cómo no. Bueno, el efecto tributario va a depender, como comentábamos, tiene varios usos, entonces dependería. En principio, imaginemos que tenemos un criptoactivo, por la tenencia, gravaría el impuesto sobre la renta cuando llevemos a cabo la transacción, ¿no? Porque sería un valor fluctuante, ¿no? No existiría una ganancia real o una pérdida hasta que tú no transes con ese activo, con lo cual en estos tributos, como el impuesto sobre la renta u otras contribuciones parafiscales que graban ingresos
por ingresos, por ganancias o por resultados, se grabaría la ganancia o la pérdida que tenga el instrumento al momento de la transacción. Caso distinto ocurriría cuando estamos en el caso de la tenencia del activo con impuestos como impuesto al patrimonio, porque la sola tenencia de ese activo sería gravable, ¿no? Entonces, pues tendrías tú que gravar el valor que tenga al momento en que te exige la administración tributaria el pago del tributo. Si lo vemos como un medio de pago o cuando tú lo utilizas para pagar cualquier obligación, pues lógicamente el que recibe el instrumento como un medio de pago, pues tendrá que gravar ese ingreso que está obteniendo con el impuesto sobre la renta, con algunas contribuciones parafiscales y con el impuesto a las grandes transacciones financieras, incluso por la extinción de obligaciones. Y otras contribuciones parafiscales como la LOCTI, por ejemplo, que grava el ingreso. Quizás los riesgos que podemos tener y ya habrá que evaluar es la valoración, como ustedes lo explicaban, quizás el monto por el que tú extingas la deuda, pero en el pasado tuvimos algunos ejemplos con los bonos, cuando el Estado pagaba deudas con bonos, extinguía esos pasivos con bonos y que los valoraba al mismo valor, valga la redundancia, de la deuda. Sin embargo, cuando quien recibía el título lo iba a cambiar, recibía un valor menor. Entonces, pues se planteaba el problema de si esa pérdida era deducible. Pues muchos tribunales dijeron que sí lo era, porque realmente no era una operación de canje de un título, en este caso un activo, sino que estaba recibiendo un pago al que fue, digamos, combinado, ¿no? Entonces, pues todo este tipo de situaciones se pueden presentar y habrá que evaluarlas en cuanto a valoración, pero sí tienen efectos tributarios, podrán tenerlos cuando ocurran las transacciones. Gracias, Carla. Hablando un poco más de valoración, Rafael, nos preguntan sobre las dificultades para determinar el valor de este tipo de instrumentos y también cuáles habrían sido las razones que consideró la Federación para no permitir, sobre todo en el caso de estos instrumentos que no tienen un mercado secundario activo, para no permitir el nivel 3 de valoración. Bueno, básicamente el nivel 3 de valoración lo que hace es valorar todo lo que está detrás del blockchain y toda la información subyacente que tienen este tipo de sistemas y órganos como tal, ¿no? O que sustenta la criptomoneda o el criptoactivo como tal. Allí hay un gran reto para los financieros, inclusive para las personas en sistemas de información, donde tenemos que evaluar qué tipo de información está detrás y qué valor tiene esto en el mercado. De allí que para la Federación de Contadores Públicos, la Federación de Colegios de Contadores Públicos, sea difícil evaluar un nivel de valoración 3 en este momento para todo tipo de criptoactivos, ¿no? Y esto va atado mucho a la primera pregunta que respondió José, que es la confianza en los mercados, ¿no? Si estamos en presencia de una burbuja o no. Muchos teóricos dicen que lo que le da valor a las criptomonedas es esa confianza que tienen los mercados en ellas y que la información que está detrás, que es el colchón o el mínimo que pueda tener este tipo de activo, no sabemos qué es. Por ende, se ha llegado a decir que estamos en presencia de una burbuja, pero esto no es más que un tipo de instrumento, un tipo de activo que está atado a modelos experimentales de negocio, a otros negocios experimentales, sobre todo en tecnología de información, que los hacen altamente volátiles y por ende aún estamos en presencia de conocer qué está detrás de estos activos. Gracias, Rafael. Ahora vamos a cerrar esta sesión de preguntas y respuestas con José. Voy a tratar de unir tres José. Una de ellas, si existe algún tipo de regulación por parte de Sudeban, si el petro podría llegar a considerarse como una moneda en un futuro, en el caso de Venezuela. Y
También aquí mencionan la vulnerabilidad que tiene este tipo de transacciones, ¿no? Un poco la inquietud con respecto a la legalidad de ese tipo de transacciones, orientada fundamentalmente a factores de fraude, factores de riesgo de fraude y también relacionado con la legitimidad de los fondos, el origen de los fondos. Bueno, una buena mezcla de preguntas. El caso de la superintendencia que mencionaste, bueno, yo creo que Carla ya respondió algo. La Sudeban emitió o ha emitido básicamente la presentación del estado de cuenta bancario en Petro, ¿no? En el criptoactivo venezolano. El, el caso, yo diría que también la pregunta seguro está orientada a que qué ocurre si las instituciones financieras en Venezuela llegaran a tener posiciones en sus estados financieros con este tipo de activos. Hasta el momento eso no está regulado directamente, bueno, que conozcamos regulado directamente, pero acuérdense que hay una parte que pudiese tomarse de lo que son las normas contables venezolanas y sería una referencia para lo que es el código contable de la Superintendencia de Bancos, ¿no? Hasta ahora, yo diría que ni siquiera en el mundo los bancos están teniendo posiciones en este tipo de transacciones, ni tampoco las compañías que ustedes observan a nivel de publicaciones de empresas públicas o empresas que cotizan en el mercado internacional no tienen posiciones en este tipo de activos. Entonces, eso yo creo que ya al público le debe dar algún tipo de comentario pues, con respecto a eso. Con respecto a que si pudiese ser el petro una moneda, la moneda del futuro en Venezuela, ya les di el ejemplo de China. También está Suecia con el I-Corona. Yo diría que muchos países están buscando el uso de la plataforma blockchain para la emisión de su moneda digital y así, bueno, ya vieron con esta pandemia que la dificultad de manejar dinero, inclusive por el tema de contaminación. Entonces, hacia esto los expertos se ven que es hacia donde va, monedas digitales. Ahora, ¿cómo se haría con el tema de los controles que tú lo mencionaste ahí? Es el reto que tiene este sector. Sí, está bien. Por razones de tiempo no podemos responder todas las preguntas, sin embargo, queda compromiso por parte de los ponentes de responder cada una de sus preguntas y enviar respuesta a los correos electrónicos que tenemos registrados de cada uno de ustedes. Muchas gracias a todos por su participación. En la pantalla pueden ver ahora los diferentes webcasts que hemos estado realizando, varios de ellos dentro del programa COVID-19 y la preparación empresarial, una mirada hacia el futuro. Y después también ahí mencionamos otros dos, los próximos, uno que vamos a estar realizando en la tarde de hoy, relacionado con el sector de energía y recursos naturales. Este es un webcast regional. Y el del día de mañana, resiliencia en el ámbito de la energía, acciones colectivas para soportar la tormenta. El de mañana es un webcast de KPMG a nivel global. Entonces pueden a través de nuestras redes obtener la información necesaria para registrarse y participar. En la pantalla aparecen descritas nuestras redes sociales. Nuevamente muchas gracias a todos por participar.